El tema de hoy es la evangelización. Hoy continuamos hablando de este tema, que es el quinto evento relacionado con el fin del tiempo y el regreso de Jesucristo. Evangelización es el acto de predicar el Evangelio de Jesús, es decir, de difundir el cristianismo. En la gotita anterior presenté la línea del tiempo relacionada con la evangelización. En esta gotita analizaré la frecuencia, intensidad, visibilidad y el nivel de imparable que ha alcanzado la evangelización hoy día. Gracias a ministerios como la Sociedad Bíblica Unida, la Sociedad Bíblica Internacional, Wycliffe Bible Translator y Radio Transmundial y otros ministerios, podemos afirmar que falta muy poco para alcanzar con la Biblia a todos los reinos del mundo y comunicar este glorioso mensaje del Evangelio. La profecía advierte que cuando alcancemos todos los reinos con la palabra de Dios, entonces vendrá el fin. La Biblia lo confirma en Mateos 24:14 y dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El que el evangelio esté alcanzando al mundo entero no implica que el mundo entero está aceptando el mensaje. Nada sorprende a Dios. Hablando de los seres humanos que van a vivir en nuestros tiempos, la Biblia nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 3 al 4, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novedades que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Nuestra tarea como cristianos es perseverar en predicar el Evangelio de Jesús, es decir, de difundir el cristianismo. Escrito está en 2 de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 2. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. En los tiempos finales, las bolas de humo del enemigo confundirán a muchos para que no toleren la sana doctrina. En su desorden mental llamarán malo a lo bueno y bueno a lo malo. La Biblia nos los revela en Isaías 5:20. Hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Dios sabe que en los tiempos finales, a pesar del aumento imparable de la evangelización, la humanidad que no conoce a Dios se alejará de la sana doctrina. En los tiempos finales, el mensaje de salvación enfrentará un mundo apático e indiferente. En su ignorancia espiritual, los incrédulos se rodearán de maestros que les digan las novedades que quieren oír. Ante esta patética realidad, procura no alarmarte. Es necesario que esto también suceda, pero no es todavía el fin. Siguiendo esta línea de pensamiento, voy a hablar del collage. Me refiero al arte collage como una técnica que consiste
en incorporar diversas piezas unidas entre sí, haciendo una creación colectiva o un diseño. Al mirar de cerca el collage, podemos identificar sus elementos, pero se nos hace imposible identificar la intención del artista. Si en verdad deseamos identificar la intención del artista, debemos alejarnos del collage. Al mirar de lejos el collage, podemos ver con claridad la intención del artista. La línea del tiempo relacionada con la evangelización nos permite mirar de lejos para identificar la intención de Dios. Es importante entender que la evangelización camina de la mano con el crecimiento de la iglesia y la guerra espiritual. El mundo de las tinieblas odia la evangelización porque ella abre las puertas para que los seres humanos tengan un encuentro con Jesucristo. Ese encuentro no está basado en la doctrina, me refiero a las enseñanzas de la iglesia o de la comunidad cristiana, sino en creer en Jesucristo. El creer en Jesucristo nos da derecho a la salvación. La Biblia nos dice en Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. La evangelización inicia en el año 33 con la resurrección de Jesucristo y su ascensión al cielo. Sobre la evangelización podemos decir, los primeros cristianos eran judíos. Sobre la guerra espiritual podemos decir que el imperio de las tinieblas se las arregló para que los sacerdotes judíos iniciaran la persecución de los cristianos, pero los romanos en realidad fueron los responsables de matar a cientos y cientos de ellos. El segundo periodo en la línea del tiempo tiene que ver con el apóstol Pablo, el cual inicia en el año 48 sus viajes misioneros. La iglesia entre los gentiles, los que no son judíos, comienza a crecer. A la misma vez que la iglesia gentil aumenta, los cristianos de descendencia judía, presionados por los sacerdotes judíos, comienzan a disminuir. El tercer periodo da inicio en el año 325. La iglesia pasa de ser perseguida a ser la iglesia del Estado. A partir de esta fecha, el imperio de las tinieblas cambió su estrategia. En vez de torturar al cristiano para destruir la iglesia, infectó sus mentes con el virus del poder. Este malvado virus mata el amor por el prójimo y fomenta en las personas el orgullo, la arrogancia y la avaricia. A partir del Concilio de Nicea, que ocurre en el año 325, la evangelización alcanzó nuevos niveles, pues ahora ser cristiano era una obligación. Desde que ocurrió el Concilio de Nicea, transcurrieron 729 años para que sucediese la primera división en la iglesia. En el año 1054, la iglesia ortodoxa se separa de la iglesia católica. Hay dos puntos de vista en relación con la división de las iglesias. Cuando miramos de cerca la división, la consideramos mala porque debilita a la iglesia. Todo cambia cuando miramos de lejos porque la división beneficia la expansión del evangelio. Hoy día, la iglesia ortodoxa cuenta con aproximadamente unos 300 millones de fieles en todo el mundo. El cuarto periodo está relacionado con una de las divisiones más
importantes que ocurre en la iglesia. Se tardó aproximadamente 463 años luego que la iglesia ortodoxa fue fundada para que ocurriese esta segunda división importante, la cual ocurre el 31 de octubre del 1517 y se conoce como la Reforma. A partir de la Reforma hasta nuestros días han surgido muchas divisiones. Cuando las miramos de cerca, ellas lucen negativas porque aparentemente neutraliza la oración de Jesús para que seamos uno. Hablando de esa oración, la Biblia nos dice en Juan 17, 20 al 21, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. En mi opinión, ser uno no tiene que ver con pertenecer a la misma iglesia, sino estar comprometido a crecer en el conocimiento de Dios, sin importar a la denominación a la que pertenezcas. Crecer en el conocimiento de Dios implica que además de creer, estás dispuesto a confiar en Dios y obedecerle. A partir del año 1534, la frecuencia, la intensidad, la visibilidad de la evangelización comienza a aumentar. En este año surge la Reforma Calvinista y la Iglesia Anglicana en Inglaterra. En el 1609 surge la Iglesia Bautista. Actualmente los bautistas forman la quinta iglesia cristiana más grande del mundo. En el 1700 surge la Reforma Arminiana. En el 1738 surge la Reforma Wesleyana, la cual da inicio al movimiento metodista. En el 1897 nace el ministerio La Alianza Cristiana y Misionera. En el 1907 surge la Iglesia Nazarena. En el 1910 surge la Iglesia Cuadrangular. En el 1916 se establece en Puerto Rico la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional. Estas denominaciones son algunas de las muchas que Dios ha levantado a través de los tiempos y en especial en los tiempos finales. Todos estos grupos tienen diferentes enfoques doctrinales, pero tienen en común a Jesucristo. En lo personal, no estoy de acuerdo con las enseñanzas de algunas de estas denominaciones, pero reconozco que lo verdaderamente importante no tiene que ver con la doctrina que se enseña, sino lo que ocurre cuando la persona se atreve a confiar y creer en Jesucristo. Hay una transformación para todos los que reciben a Jesucristo. La Biblia lo confirma en Juan capítulo 1 versículo 12. Mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Este derecho no implica lo que tú puedes hacer por Dios, sino lo que Dios puede hacer por ti. Lo que salva no es la doctrina, sino Jesucristo. No todos los grupos religiosos enseñan la sana doctrina, la cual es necesaria para crecer en el conocimiento de Dios. Poniendo a un lado la sana doctrina, me enfocaré en la evangelización. Las divisiones que han surgido a través de la línea del tiempo han afectado a la iglesia como institución, pero han beneficiado el alcance de la evangelización. Hoy día, la evangelización ha alcanzado niveles imparables. Ahora bien, lo logrado hasta ahora no es
lo que esperaban los cristianos del siglo XIX. Ellos esperaban ganar el mundo para Cristo, pero eso no es lo que la Biblia nos revela. En el año 2000, el tema del ecumenismo comenzó a tomar fuerza. A este periodo le llamaré la recta final. Según nos adentremos en este periodo, los que no estén dispuestos a crecer en el conocimiento de Dios corren el riesgo de ser confundidos. El ecumenismo, manipulado por el imperio de las tinieblas, aparenta ser luz cuando en realidad es oscuridad. La idea de unir esfuerzo con las diferentes denominaciones cristianas para honrar a Dios es beneficioso. Todo cambia cuando el ecumenismo implica el unir esfuerzo con las diferentes religiones del mundo, alegando que todas las religiones nos conducen a Dios. Esta declaración es una mentira concebida en el infierno. Como expliqué en la gotita anterior, solo hay un camino que nos conduce a Dios y se llama Jesucristo. Juan 14:6 nos lo confirma. Yo soy el camino, la verdad y la vida, les contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Actualmente, en la recta final, el evangelismo está alcanzando niveles imparables y a la misma vez la humanidad está teniendo problemas para ver la luz del glorioso evangelio de Cristo. El Dios con D mayúscula anticipó que el Dios con D minúscula intervendrá con la humanidad para impedirle ver a Jesucristo. Escrito está en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En medio de este tétrico periodo donde la mente de los incrédulos será cegada y la confusión irá en aumento, Dios planifica traer luz sobre toda carne. La Biblia nos dice en Joel capítulo 2 versículo 28, después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En mi opinión, este derramamiento impactará al mundo entero, pero solo los que crecen en el conocimiento de Dios se apoderarán de las bendiciones asociadas con este glorioso evento. No te alarmes por el caos que te rodea. Dios tiene un maravilloso plan. Es necesario que todo esto ocurra, pero todavía no es el fin. Antes de concluir el tema, quiero invitarte a que visites nuestra página electrónica www.sabioyprudente.com. Muy pronto tendremos gratis la nueva sección titulada Creciendo en el conocimiento de Dios. La meta es que para la gotita de sabiduría número 47, la nueva sección esté funcionando. Es mi deseo que el Eterno, el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, les haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual, y sobre todo, te continúe bendiciendo rica y abundantemente. Muchas bendiciones.